Hola chicos, dentro de nuestro curso de materias propedéuticas vamos a ver toda esta semana lo que es ciencias de la salud. Es un poco de biología, un poco de medicina, un poco de enfermería, un compilado de un poco de cada una que nos va a llevar este curso de ciencias de la salud. Es importante mencionarles que es un poco largo el curso porque este apartado abarca muchos temas. Primero vamos a checar la anatomía. ¿Qué es la anatomía? La anatomía va a ser esa ciencia que va a estudiar la estructura del cuerpo, pero las estructuras macroscópicas del cuerpo. Entonces vamos a tener como anatomía a esa ciencia que se encargará de estudiar estructuras macroscópicas del cuerpo. Ahora, ¿cuáles van a ser las ramas de la anatomía? Vamos a dividirlos en sistemática, regional, de superficie y funcional. En la anatomía sistemática es la que va a estudiar al cuerpo dentro de niveles de sistemas o bien de aparatos, mientras que la regional va a dividir al cuerpo en ciertas regiones corporales. La anatomía superficie o superficial va a ser aquella en que va a dividir el cuerpo de acuerdo a las características de la morfología superficial del cuerpo. Mientras que la anatomía funcional va a dividir aquí el cuerpo dependiendo de las funciones que se realicen. Vamos a definir la planimetría anatómica. La planimetría anatómica nos va a servir para estudiar al cuerpo humano. Van a ser líneas imaginarias que van a dividir al cuerpo en ciertas estructuras, en ciertos planos. Vamos a dividirla en dos tipos, los planos anatómicos y los ejes anatómicos. Los planos anatómicos van a ser 4, el coronal, el sagital, el medio y el horizontal, mientras que los ejes anatómicos van a ser el longitudinal, el eje transversal y el eje posterior. En la imagen del medio se pueden percibir los números. El número 1, que es el que tenemos de este lado, sería el plano sagital y hace referencia a dividir el cuerpo en la mitad. Y se entiende por la mitad a dividir al cuerpo en la mitad en el sentido de que la mitad del cuerpo estaría de un lado y la mitad del cuerpo del otro. Es decir, un pie y una mano sería la mitad y del otro lado la otra parte ya sea derecha o izquierda. El plano sagital va a ser aquel que va a dividir al cuerpo también en estas subdivisiones. Tenemos, por ejemplo, aquí el plano sagital, vemos que es la división aquí de la mitad del cuerpo. Plano transversal va a dividir al cuerpo, pero en esta mitad, mientras que el plano sagital es el que tiene esta subdivisión. ¿Sí? Entonces, la planimetría es lo que me permite dividir al cuerpo en estos planos para el análisis de la estructura del cuerpo. Aquí se puede ver un poco más a qué se refiere con plano transversal. Se refiere como tal a dividir el cuerpo del ombligo hacia arriba y del ombligo hacia abajo, mientras que el coronal dividiría el cuerpo aquí como si se pudiera decir la parte de enfrente y la parte de atrás, y el sagital va a ser aquel que divide el cuerpo como tal en la mitad, parte derecha y parte izquierda. Se puede ver un poco más aquí en estas imágenes a qué se refiere con esas divisiones del plano. Ahora, vamos a hablar del CHON. ¿Qué es el CHON? El CHON va a ser un acrónimo mnemotécnico de los 4 elementos más comunes que existen en los seres vivos. Tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Por qué CHON? Porque es la inicial de cada uno de estos elementos. El CHON, todos estos elementos se encuentran en nuestro cuerpo. Son los elementos con mayor cantidad en nuestro cuerpo. Otros elementos que también se encuentran, pero en menores cantidad, son el azufre y el fósforo. Ahora vamos a hablar un poco de los aminoácidos, porque más adelante los tenemos que tocar en el tema. ¿Qué van a ser los aminoácidos? Los aminoácidos van a ser compuestos orgánicos que al combinarse, van a formar proteínas. Entonces, los aminoácidos son compuestos orgánicos
que al combinarse van a formar proteínas. Vamos a dividirlos en tres: los esenciales, los no esenciales y los condicionales. Esta división se realiza así porque se va a analizar si el cuerpo los produce o no. Y de esto depende si van a ser esenciales, no esenciales o condicionales. Los primeros que veremos son los aminoácidos esenciales. Son esenciales porque el cuerpo no los produce. Por lo tanto, es necesario que nosotros los consumamos en los alimentos. Por eso son esenciales, porque como el cuerpo no los produce, nosotros necesitamos consumirlos forzosamente en los alimentos. Los 9 aminoácidos esenciales son la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano y la valina, que son los siguientes que se muestran a continuación. Ahora, los aminoácidos no esenciales, ¿cuáles van a ser? Los no esenciales van a ser esos aminoácidos que mi cuerpo sí los produce y por lo tanto no necesito consumirlos en los alimentos. Los no esenciales van a ser la alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. Es importante mencionar que como el cuerpo los produce, no es necesario que yo los consuma en los alimentos, pero si llegara a haber alguna enfermedad o alguna condición, podemos consumirlo en ciertos alimentos. Estos son los aminoácidos no esenciales. Ahora, ¿cuáles son los aminoácidos condicionales? Los aminoácidos condicionales, por lo común, por lo regular, van a ser no esenciales. Es decir, que el cuerpo los produce, por lo tanto no necesito consumirlos. Pero si yo me encuentro en alguna enfermedad o en alguna situación de estrés, va a ser necesario que yo los consuma en los alimentos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque necesito niveles un poco más altos o a lo mejor regular esos niveles que no está dando mi cuerpo. Los aminoácidos condicionales van a ser cisteína, glutamina, tirosina, glicina, arginina, ornitina, prolina y serina. Ahora, ¿qué son las vitaminas? ¿Qué van a ser las vitaminas? Las vitaminas van a ser compuestos orgánicos esenciales para el metabolismo, crecimiento y funcionamiento orgánico del cuerpo. Van a actuar como catalizador en las reacciones químicas que se van a producir en el cuerpo. ¿Para qué? Para provocar la liberación de energía. Entonces, las vitaminas funcionan como catalizador en las reacciones químicas para liberar energía, esa energía que necesitamos para movernos. Ahora, ¿qué es un catalizador? Un catalizador es un acelerador de las reacciones químicas. Por lo tanto, las vitaminas van a ser ese acelerador de la liberación de energía que mi cuerpo necesita para que yo pueda estar en movimiento, para que yo realice mis actividades como cotidianamente lo hago. Las vitaminas se van a dividir en muchas. En ocasiones va a haber varios tipos de ciertas vitaminas, como por ejemplo la B, va a tener diversos tipos de vitaminas, la 1, la 2, la 6, la 12, etcétera. La vitamina A va a ayudar al crecimiento y a la visión. Las vitaminas del grupo B van a ayudar a prevenir la aparición de anemias e inclusive a mantener sana a la piel. La vitamina C, este tipo de vitamina C, va a ayudarnos a reforzar las defensas y evitar el envejecimiento, así como a la cicatrización de heridas, mientras que la vitamina E va a favorecer el funcionamiento de los músculos y de los nervios. La vitamina D sirve para absorber y fijar al calcio y al fósforo, mientras que la vitamina K nos ayuda para la coagulación de la sangre. Ahora, ¿qué son las proteínas? Ya vimos aminoácidos y vimos vitaminas. Ahora, ¿qué son las proteínas? Las proteínas también van a ser moléculas formadas por aminoácidos. Entonces, los aminoácidos ya vimos qué son. ¿Qué son ahora las proteínas? Son moléculas formadas por aminoácidos. Estos aminoácidos van a estar unidos por enlaces peptídicos, ¿sí? Ahora, las proteínas están compuestas ¿por qué? Por el chon. ¿Y qué habíamos dicho que era el chon? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.
La mayoría de las proteínas van a contener además azufre y fósforo. Por eso cuando hablamos del chon también hablamos del azufre y del fósforo, porque la mayoría de las proteínas van a tener azufre y a fósforo. ¿Es seguro que tendrán el chon? Sí. Y al azufre y al fósforo podría ser que tengan, pero podría ser que otras que no lo tengan. Entonces, por eso solo las principales son las del chon. Ahora, las proteínas se pueden dividir en dos, las de origen animal y las de origen vegetal. ¿Sí? Las de origen animal son aquellas que provienen de la carne, del pescado, de la leche, del pollo, de los huevos, y vamos a conocerlas, vamos a definirlas como aquellas de alto valor biológico. Estas proteínas de origen animal van a contener a los 9 aminoácidos esenciales. ¿Cuáles eran los aminoácidos esenciales? Recuerden, eran aquellos que el cuerpo no los produce, por lo tanto necesito consumirlos en mis alimentos. Por eso es que las proteínas de origen animal son de alto valor biológico, porque las necesito forzosamente. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no las produce. Ahora, mientras que las otras tipos de proteínas que podemos obtener son de origen vegetal, como pueden ser las legumbres, los cereales y los frutos secos. Vamos a denominarlos a estos como de bajo valor biológico. ¿Por qué? Porque por lo común no contienen aminoácidos esenciales, solamente contienen aminoácidos no esenciales, que recuerden que son aquellos que mi cuerpo sí los produce. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Existen múltiples funciones de las proteínas. Esencialmente funcionan para el crecimiento del ser humano. También me ayudan para la síntesis y el mantenimiento de diversos tejidos del cuerpo, así como ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como lo son el oxígeno y el dióxido de carbono. Un lípido, ahora ya vimos aminoácidos, vitaminas, proteínas. ¿Qué es un lípido? Un lípido va a ser una macrobiomolécula que va a ser soluble en solventes no polares, es decir, aquellos que no se disuelven en agua, como lo pueden ser el aceite. ¿Cuáles van a ser las funciones de los lípidos? El almacenamiento de energía, la señalización, van a actuar como componentes estructurales también de membranas celulares. Ahora, los lípidos tienen aplicaciones en la cosmética. Muy comúnmente se usan para la cosmética, ya que ayudan por ahí con cosas de la piel, a mantenerla hidratada, etc. Ahora, los carbohidratos. Los carbohidratos son nutrientes esenciales y son una excelente fuente de energía. Los carbohidratos son una fuente principal de energía, ¿sí? Son el combustible preferido para el cerebro y el sistema nervioso. Los carbohidratos se suelen presentar en dos formas, almidón y azúcar. Los de almidón son carbohidratos complejos. ¿Por qué complejos? Porque son los que proporcionan energía más duradera. Algunos ejemplos pueden ser los panes, los cereales, los granos, la pasta, el arroz, las legumbres, las verduras. Mientras que los que tienen la forma de azúcar, los carbohidratos que vamos a llamar simples. ¿Por qué simples? Porque proporcionan energía que se quema más rápido, no es tan duradera. Por eso son carbohidratos simples. Y como lo pueden ser las frutas, los jugos, la leche, la miel, los postres y los dulces. Ahora, ya que vimos toda esta parte de los alimentos, vamos a pasarnos a otras cuestiones, como lo va a ser el sexo, y más adelante veremos los ETS, las enfermedades de transmisión sexual. Empecemos. ¿Qué es el sexo? El sexo es esa condición orgánica que distingue a los machos de las hembras, mientras que la sexualidad es el conjunto de fenómenos emocionales y de conducta relacionadas con el sexo, que van marcando la forma en la que se desarrolla el ser humano a lo largo de toda su vida. Entonces, sexo es esta distinción entre machos y hembras, esta condición orgánica.
mientras que la sexualidad es el conjunto de fenómenos emocionales y de conductas relacionadas con el sexo. ¿Ok? Conjunto de fenómenos emocionales y de conductas relacionadas con el sexo. Ahora vamos a hablar un poco de los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos son aquellos que se utilizan para evitar el embarazo, ya sea impidiendo la fecundación del óvulo o la maduración del mismo. Sí, existen muchos tipos de métodos anticonceptivos. Ahora, es importante señalar que todos los métodos anticonceptivos, ninguno, absolutamente ninguno, tiene una eficiencia del 100%. Ninguno. Ninguno de los métodos anticonceptivos tiene una eficacia del 100%. Todos tienen un porcentaje en el que puede ocurrir que por ahí no se cumpla, que la persona no resulte embarazada. ¿Cuál se prefiere? Depende de la persona y de las características que la persona tenga, ¿sí? Los que tienen mejor eficacia son los siguientes 4: un dispositivo intrauterino, implante anticonceptivo, sistema intrauterino y la esterilización. La esterilización es para siempre, mientras que los otros 3 varía el régimen en el que se pueden estar utilizando. Se recomienda que sea máximo de 5 años para los 3. Ahora, los siguientes métodos anticonceptivos ya baja más la eficacia. Por ejemplo, la píldora tiene una eficacia del 91% y se debe de usar pues, cada día. Por ejemplo, supongamos que hay 1000 personas que utilizan a la píldora como ese método anticonceptivo. ¿Cuántas personas podrían resultar embarazadas si nosotros tomáramos ahí, por ejemplo, la píldora? Pues como es el 91% de eficacia, podrían existir 90 personas que por ahí resultaran embarazadas. Entonces, es importante resaltar eso, que todos los métodos anticonceptivos no tienen el 100% de eficacia, varían y dependiendo de cuál se escoja es la eficacia con la que se están llevando a cabo. Por ejemplo, los que menos eficacia tienen son las esponjas, la conciencia de la fertilidad, es decir, checar por ahí qué días la persona es fértil, los espermicidas y los anticonceptivos de emergencia. Estos 3 son los que menos eficacia tienen. Si 100 personas, por ejemplo, utilizaran la conciencia de la fertilidad, pues habría por ahí 24 personas que podrían resultar embarazadas debido a la eficacia que está teniendo la conciencia de la fertilidad. Entonces, es importante que cual sea que se escoja, señalar que por ahí todos deben de saber que no tiene el 100% de eficacia. Y también esa eficacia depende de qué tan seguido se realiza este método, qué tan seguido se consume y también del cuerpo y de aquellos errores humanos. Ahora vamos a tocar un problema social que en la actualidad ha venido ascendiendo y es el tema de la prostitución. ¿Qué es la prostitución? La prostitución es la venta de servicios sexuales a cambio de dinero o de algún tipo de pago. Esta permite el acceso a una relación sexual específica y puede ser efectuado tanto por hombres o por mujeres. Es importante mencionar que es de consentimiento mutuo y con pleno ejercicio del criterio personal de quien solicita el servicio. Ahora vamos a tocar el tema de las adicciones. ¿Qué son las adicciones? Las adicciones es una enfermedad crónica que afecta al cerebro y consiste en la búsqueda y consumo compulsivo e insaciable de sustancias nocivas. ¿Por qué insaciable? Porque la persona nunca se llena de consumir esa sustancia nociva, ya sea alcohol, ya sea tabaco, ya sean cierto tipo de drogas o inclusive ciertos medicamentos recetados. Las adicciones, es importante mencionarlo, afectan sin distinción de género, estrato social o región del país. Aunque si son más vulnerables aquellas personas que no están en una situación de
de todos, gozar de todas esas necesidades básicas que en ocasiones pudiesen parecer básicas, pero que no todos gozan. Entonces, es más propenso una persona que no tiene todas sus necesidades básicas de tener adicciones a otra que sí las tiene. ¿Por qué se producen? ¿Por qué se producen estas necesidades? ¿Por qué se producen estas adicciones? Porque las drogas contienen sustancias químicas, sustancias psicoactivas que van a llegar al cerebro alterando el envío, la recepción y el procesamiento de la información. Es decir, por ahí va a haber un problema con las neuronas cuando ya se tenga una adicción. Y vamos a definir lo que es una sustancia psicoactiva. Las sustancias psicoactivas van a ser aquellas cuyo consumo puede ser alterado, puede alterar la conciencia, el estado de ánimo y el pensamiento de la persona, ¿sí? Cualquier sustancia psicoactiva altera el pensamiento, la conciencia, el estado de ánimo de las personas, como lo podrán ser el alcohol, el tabaco, ciertas drogas ilícitas, la marihuana, inclusive medicamentos. Aparte de la adicción a sustancias dañinas, también existe una adicción psicológica. ¿Por qué una adicción psicológica? Una adicción psicológica es un patrón de conducta persistente, es decir, una conducta constante sobre cierta situación en la cual no se tiene control sobre qué tanto lo estoy utilizando. Y está ahí una imagen que expresa mucho la ahora adicción psicológica a los teléfonos celulares, a la televisión, a las laptops, a las tabletas. ¿Para qué? Para estar conectados en Facebook, en Twitter, en Instagram. Existe esa adicción psicológica que ha venido en aumento conforme los años han transcurrido. ¿Por qué? Porque ya se tiene esa necesidad de tener el teléfono siempre en la mano, de estar viendo siempre la tele, las series, etc. Esta imagen muestra mucho de lo que pueden ser las adicciones psicológicas, esas adicciones a siempre estar conectado, a siempre tener que publicar lo que hacemos en el día, de siempre tener que estar informando a las personas lo que estoy haciendo, qué estamos comiendo, si fui a no sé dónde, si fui a un concierto, si fui a pasearme, si fui a jugar cierto deporte. Las más frecuentes, las adicciones psicológicas más frecuentes van a ser adicción a los juegos, a la religión, al trabajo, al sexo, a la telefonía celular, al internet, al televisor, e inclusive al consumo. ¿Al consumo de qué? Al consumo de televisión, al consumo de lo que sea. Ahora vamos a tocar el tema de enfermedades de transmisión sexual, abreviadas como AIDS, por las iniciales de enfermedad de transmisión sexual. Estas son infecciones que se van a transmitir de una persona a otra a través del contacto sexual. ¿Qué causa las enfermedades de transmisión sexual? Las causas de las AIDS pueden ser bacterias, virus y parásitos. ¿Cuáles son las diferencias? La principal diferencia es que aquellas enfermedades de transmisión sexual que sean causadas por bacterias o parásitos sí tienen cura, y la cura va a ser mediante algún tipo de medicamento, algunos antibióticos, mientras que aquellas que sean causadas por los virus no van a tener cura, solamente van a poder estarlas regulando, pero nada más, no van a poder como tal librarse de la enfermedad. Ahora, la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual no presentan síntomas. Si se llegara a presentar algunos síntomas, que sería muy raro, serían los siguientes: secreción inusual, llagas o verrugas, picazón y enrojecimiento por ahí del área genital, ampollas, picazón, dolor abdominal e inclusive fiebre. ¿Cómo se diagnostican estas AIDS? Pues si la persona es sexualmente activa, debería de ir con el médico y a que le realicen una prueba. Se realiza una prueba de enfermedades de transmisión sexual y con esto para saber si se tiene alguna.
¿Cuáles son los tratamientos? Como ya les había dicho, si es causada por bacterias o parásitos, se trata mediante antibióticos. Mientras que si es tratado por virus, si es causado por virus, no existe cura. Vamos a tocar algunas, solamente algunas. La clamidia es una infección bacteriana común que puede ser curada por antibiótico. ¿Por qué? Porque recuerden que es causada por una bacteria. Y si es causada por bacteria, puede ser tratada la enfermedad y recuperarse por medio de antibióticos. ¿Sí? La mayoría de las personas no presentan síntomas y esta enfermedad puede ser transmitida a un bebé en caso de que la persona estuviera embarazada. Recuerden, la clamidia no se transmite a través de un contacto casual, de modo que no te puede dar si compartes alimentos, bebidas, un beso o un abrazo. La sífilis es una infección bacteriana común que se contagia a través del sexo. La sífilis, como es causada por una bacteria, puede ser tratada por antibióticos, pero si no se llegara a tratar, podría provocar un daño permanente. Entonces, es importante que haya atención sobre estas EDS para que la persona, en dado caso de que tuviera la enfermedad, logre curarse. De modo que si no se trata, puede llegar a causar por ahí un daño permanente. La sífilis no se transmite por el contacto casual, de modo que no puedes contagiarte por compartir comidas, bebidas, ni por dar un abrazo, ni tomar de la mano a nadie. Ahora, la tricomoniasis es causada por un parásito llamado tricomona. Entonces, esta también se puede curar por medio de antibióticos y se transmite cuando el semen o el líquido preeyaculatorio y los fluidos vaginales entran en contacto, ¿sí? Entran en contacto con ya sea el pene o la vagina. También recuerden, no se pueden transmitir mediante un contacto casual. Ahora, vamos a tratar enfermedades que tengan que ver con virus. El más común es el virus del papiloma humano. Entonces, como es causada por virus, no tiene cura. Existen más de 200 tipos de virus del papiloma humano. Alrededor de 40 tipos afectan a las áreas genitales. Hay dos tipos de virus del papiloma humano, el 6 y el 11, que causan la mayoría de los casos de verrugas genitales. No provocan cáncer ni otros problemas graves, pero sí es importante tratarlos a tiempo, porque no son nada agradables. Mientras que hay una docena, es decir, 12 tipos del virus del papiloma humano que podrían provocar cáncer. Los dos que más provocan cáncer son el 16 y el 18. Entonces, es importante que por ahí exista un buen cuidado y una buena observación por parte de las personas que son sexualmente activas para que por ahí se tenga el cuidado que se debe de tener respecto a las EDS. El herpes es causado por dos virus diferentes, podrían ser el VHS1 y el VHS2. Esta, recuerden, no tiene cura, entonces es importante tratarlo a tiempo para que no vaya a haber por ahí problemas más severos. Ahora, el VIH y el SIDA. El SIDA es causado por el virus del VIH. Recuerden que VIH es virus de inmunodeficiencia humana. Este es el virus que causa el SIDA. Ahora, no es igual VIH que SIDA. ¿Por qué? ¿Por qué no es igual? ¿Cuál es la diferencia? El VIH es el virus que causa el SIDA, mientras que la SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No son lo mismo, porque a las personas que tienen VIH no necesariamente les va a dar SIDA. El VIH es el virus que se transmite de persona a persona, ¿sí? Para que una persona presente ya SIDA, debió de haber pasado al menos 10 años sin haber recibido tratamiento. ¿Por qué? Porque el SIDA es la enfermedad causada por el VIH, ya que el VIH entró al sistema inmunitario. El VIH lo que hace es que debilita al sistema inmunitario, debilita esas defensas que hacen que el cuerpo esté fuerte. ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se puede contagiar el VIH?
Hay diferentes maneras de contagiárselo. Uno es por medio del sexo, otro es compartir agujas o jeringas con personas que tienen el virus, otra es el pinchazón con una aguja con sangre afectada y otra es tener heridas o ampollas abiertas que hayan entrado en contacto con la sangre de la persona. ¿Por qué? Porque el virus está en la sangre, en los fluidos vaginales y en el moco anal e inclusive en la leche humana. Entonces, ¿una persona embarazada puede transmitir el virus? Sí, sí puede transmitirlo, pero si la persona estuvo teniendo un tratamiento conciso y muy riguroso, puede ser que no le contagie a su bebé el VIH. Entonces, esto depende de qué tan bien se haya seguido el tratamiento. Si se siguió bien el tratamiento, puede ser que una persona embarazada no le contagie a su bebé el virus. Ahora, ¿qué son las parafilias? Vamos a decir que las parafilias son manifestaciones patológicas de la sexualidad con un fondo psicológico como el fetichismo. Vamos a cortar hasta aquí el tema porque a continuación vamos a ver lo que es el cuerpo humano. El cuerpo humano vamos a checarlo en la parte número 2 de este video de Ciencias de la Salud. Muchas gracias.